Hola amigos y amigas del canal País Antioquia, soy Juan Camilo, les traigo un nuevo capítulo más para el canal. ¿Quieres conocer la ficha técnica de esta moto, las prestaciones y su precio? Hoy les traigo un nuevo video más para el canal. Sí, parcero, si me deseas apoyar activando la campanita, suscríbete para que este canal llegue a más personas. No siendo más, vamos a conocer la consentida. Vamos a empezar a hablar un poco de esta llanta delantera, el cual trae un disco lobulado, permite una buena circulación del aire, se calienta menos. Está mordido por una pinza de un solo pistón y no trae marca. Esta moto le incorporan llantas 182 de la marca Remora. Incorpora unos guardabarros estéticamente muy bonitos, el cual cumplen la función y toda su parte es tapada, es carenada por acá. Esta moto cuenta con horquillas de suspensión convencional. Familia, y hablando un poco de su parte delantera, ¿qué piensan o qué opinan de ese carenaje tan hermoso? Que incorpora unas luces DRL y sus luces altas y bajas en tipo LED. Una farola bastante hermosa. En este color azul, la moto N-Torque 125 FI edición especial. Parceros, y hablando un poco de su cúpula, es una cúpula pequeñita, tipo piano, muy bonita. Esta moto cuenta con una luz direccional en su parte delantera tipo convencional, el cual está incrustado en su carenaje. Amigos y amigas de País Antioquia, mira, estos rines que trae esta moto es un rin tipo araña en una aleación de aluminio, el cual me parece hermoso, le queda muy bonita a la moto. Bueno, en su carenaje trae unas ventilaciones con un incrustado en fibra de carbono que hace ver robusta esta parte. Esta moto es una scooter 125 de la marca TBS, que se está viendo mucho actualmente en las calles. Por esta parte de acá también trae una especie de simulación en carbono y su piso es antideslizante. Esta moto en este color azul es un color, no sé si alcanzan a ver bien, pero da unos avisos muy bonitos. Y ahora esta moto ya viene con full injection, señores, en su edición especial. Vamos a hablar de su ficha técnica. Esta moto tiene un cilindraje de 124.79 centímetros cúbicos. Tiene un motor 4 tiempos monocilíndrico SOHC. Tiene un torque de 10,5 Nm a sus 5000 revoluciones. Tiene una potencia máxima de 9,25 caballos a sus 7500 revoluciones. Tiene una relación de compresión 10:3:1. Pues normalmente se exige una gasolina extra, pero también se le puede echar corriente. Su refrigeración es por aire y su transmisión es automática. Bueno muchachos, cabe aclarar de que esta moto viene en dos versiones, la FI y la carburada. El precio de esta moto es de 9.400.000, el cual este precio no incluye ni gastos de matrícula ni SOAT. Bueno, esta moto también tiene unos posapiés para el parrillero muy bonitos, tipo aluminio, grandes, para que el parrillero se sienta cómodo en esta moto. Bueno parcero, si te está gustando el video, recuerda, activa la campanita, suscríbete para que lleguemos a más personas. Hágale pues muchachos. Bueno amigos y amigas, esta moto está pensado tanto para hombres como para mujeres. O si quieres ser tu primera moto o hacer un cambio, es la moto perfecta. Bueno, esta moto trae por este lado una
un sistema de ventilación muy bonita. Parceros, esta moto en su mueble viene totalmente cubierto con unas tapas, su tapita de el aceite y por esta parte sus sensores y demás. Hablando un poco de esta parte del mueble, en este lado también trae sus tapas en negro mate y en este lado trae una tapita en simulación de aluminio muy bonita que hace ver esta puntera muy llamativa. Su mueble algo grande, pero se ve bonito. Bueno, esta parte de atrás en su llanta también con ese rin de lujo que la hace ver muy bonita. Por acá trae un guardabarros para proteger sus sensores y su parte eléctrica. Esta TBS 125 incorpora en su parte de atrás unas direccionales de luz convencional. Trae una especie de simulación de como de mofle, no sé, que la hace ver muy bonita y rodeado por una simulación también en fibra de carbono. Y señores, trae también su luz de la placa que es halógena. Trae un robaluz rojo acá, naranjado en cada lado. Y su guardabarros para que no salpique el parrillero. Esta moto le incorporan un stop totalmente en LED. Hablando un poco de su suspensión trasera, esta moto solo incorpora un amortiguador. Como lo pueden ver acá en este lado, en el lado de allá no trae. Y esta moto viene con sistema de frenado en la parte de atrás de tambor. Recuerden que esta llanta es de la marca Rémora y trae unas medidas en su llanta trasera 110/80/12. Y el cual ahora esta llanta está incorporada en Sellomatic. Tiene su sistema de arranque tanto de patada como de encendido electrónico. Muchas personas me han preguntado cómo se abre esta tapita de la gasolina en esta moto. Es muy sencillo, muchachos. En este lado trae para meter la llave y giramos hacia un lado y abre totalmente. Es una tapita que está fija, que es muy importante para que no se nos vaya a perder. Tanqueamos con gasolina corriente sin ningún problema y cerramos. Vamos a hablar un poco de su sillín, que viene en una sola pieza, en un tipo de grabado antideslizante y bastante grande, tanto para el conductor como para el parrillero. En esta moto el parrillero va a ir muy cómodo y sus posapiés en aluminio grandes también para que puedan colocar el pie y vayan cómodos. Bueno, esta moto incorpora gato lateral y un gato central para hacerle sus respectivos mantenimientos, señores. ¿Qué opinan pues de esta moto? ¿Te la comprarías? Déjame el comentario. ¿Les está gustando este video? Recuerde, soy Juan Camilo, activa la campanita, suscríbete. Paisantioquia Motos, para que lleguemos a más personas. Si deseas apoyarme, parcero, le presento la llave que trae esta moto. Es una llave tipo navaja, se puede decir. La ingresamos acá en su switch principal. Con el manubrio hacia la izquierda vamos a asegurarla. Como ven, ahí queda totalmente segura para prevenir a los amigos de lo ajeno, ¿cierto, señores? Muy importante esa parte. Nuevamente volvemos, ingresamos su llave para encenderla. Vamos a dar apertura. Acá trae dos iconos, uno para la gasolina, otro para el maletero o para abrir su sillín. Ingresamos su llave. En este caso vamos a abrir la tapa de la gasolina. Ahí está. Y en este caso vamos a abrir lo que es el sillín. Ahí abrió, señores. Vamos a conocer ese maletero tan grande que trae esta moto. Ahí, como pueden observar, es una moto que trae un baúl bastante grande. En esta parte de acá trae lo que es su herramienta. Y podemos guardar uno que otro bolsito o algo pequeñito por ahí. Volvemos y cerramos. Cerramos. Sacamos su llave, señores.
Vamos a hablar un poco de su comando en la parte izquierda, el cual trae una manigueta bastante firme, antideslizante, con unas pesitas, cuenta con una botonera de luz alta, luz baja y su luz de paso. También incorporan sus direccionales y su pito y su respectivo espejo, señores. En esta parte de su tacómetro podemos ver que es muy bonito y este tacómetro es Smart Connect, el cual se puede conectar al celular para brindarnos una información adicional respecto a la moto. Como les dije anteriormente, una cúpula pequeñita, pero la hace ver muy bonita. Y en su parte derecha encontramos su paso de corriente. Esta moto le incorpora ahora estacionarias y el switch para encender su moto, señores, y su respectivo espejo. Muchachos, ¿les está gustando el video? Recuerde, suscríbete, activa la campanita, muchachos. Parceros, cada que nos vamos a montar en una moto, recuerda el casco, es muy importante, tanto para tu seguridad como para que no te vayan a hacer un comparendo. Y vamos a ver cómo quedamos montados en esta moto. Una scooter 125 que tiene un freno de disco lobulado muy bueno y su freno de tambor atrás. Es una moto que se siente cómoda, ágil y se siente muy cómoda en su sillín, para su parrillero. Quedamos así. Muchachos, recuerde, activa la campanita, suscríbete, déjame un comentario aquí abajo para ver qué tal te parece esta moto. Los que ya la tienen, que nos pueden comentar al respecto. Y así es, señores. Bueno, muchachos, no siendo más, se despide. Yo soy Juan Camilo Gómez y nos veremos en un próximo capítulo.